Hola amores, que Dios me los bendiga en este día hermoso. En realidad para mí es un gusto poder llegar hasta ustedes a través de un video. Espero que esta palabra sea una bendición para ustedes. Les insto a que saquen el tiempo, saquen un ratito y puedan sacar su Biblia, un cuaderno, lapicero y tomar nota y compartir esta palabra con ustedes. Sé que va a ser de gran bendición. Hoy vamos a escudriñar un poquito acerca de Génesis 17. En Génesis 17 se habla acerca del pacto que Dios hace con Abraham, que es un pacto de circuncisión. Sin embargo, nos vamos a enfocar solo en los 5 primeros versículos del capítulo 17, hasta el 6 puede ser, para que podamos sacarle un poquito más de provecho en sí a lo que nos quiere enseñar el Señor ahí. Ok, entonces empezamos en Génesis 17 hasta el 6. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Esa es una promesa que le hace Dios a Abraham en el capítulo 17. Sin embargo, quiero que también veamos el capítulo 12, porque en el capítulo 12 igualmente Dios le promete algo especial a Abraham, y es que cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice que se vaya de la tierra de Ur de los Caldeos, donde él vive, en el versículo 2 le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en el versículo 3 de ahí mismo de Génesis 12 le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A través de esta cita bíblica de Génesis 12, nos damos cuenta de que Dios está hablando de dos pueblos por separado en la que es la bendición que Dios le tiene a él, ¿verdad? Que es que hará de él una nación grande, ¿verdad? Una nación bendecida, engrandecida, y dice que va a ser bendición. Esa tierra o ese pueblo, esa nación que Dios le está hablando a Abraham ahí, es acerca de Israel, ¿verdad? Que es esa nación grande y poderosa que Dios sacó de la genealogía o la descendencia de Abraham. Pero también en el versículo 3 le dice que serán benditas en él, o sea, en Abraham, todas las familias de la tierra. Entonces viene también el pacto que Dios hace con Abraham, diciéndole que todas las familias de la tierra van a ser benditas en él. Y entonces ahí es donde aparece el pueblo gentil, el pueblo que no es Israel, ¿verdad? Todas aquellas personas que vayan a creer en Dios a través del linaje de Abraham tienen la oportunidad de conocer al Dios de Abraham y van a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las personas que quieran conocer a Dios podrán hacerlo a través de esa bendición que Dios le prometió a Abraham, y hoy en día ya lo vemos, ¿verdad? En el versículo 1 de Génesis 17 hay una revelación súper linda y súper interesante. Yo quiero compartirla con ustedes hoy porque en lo personal he leído no sé cuántas veces estas citas bíblicas, y hoy vino una revelación nueva, una esencia, ¿verdad? De parte de Dios, algo lindo y especial. Quiero compartirlo con ustedes. Dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. La palabra apareció, en este versículo bíblico propiamente viene una palabra hebrea que se escribe R-A-A, Ra, ¿verdad? Tilda en la A. Y esta palabra hebrea significa ver en hebreo. Cuando Dios está hablando acá y dice la Biblia, le apareció Jehová, quiere decir que esa aparición
No fue una aparición en un sueño, no fue una aparición en una visión, no fue en espíritu, porque Dios es espíritu, sino que Abraham lo pudo ver. O sea, fue una aparición de tú a tú, una conversación de dos personas conversando. ¿Y por qué? Porque dice apareció Jehová, ¿verdad? Porque como les digo, viene de una palabra hebrea que significa ver. Entonces, cuando él le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, entonces él se está presentando, ¿verdad? Cuando habla de Jehová, está hablando de Dios. Y acuérdense que Dios es un Dios trino. Dios es Padre, Dios es Hijo y es Espíritu Santo. Y cuando habla de Jehová, habla de un todo, ¿verdad? De un Dios completo, ¿verdad? En sus tres partes, ¿verdad? Un Dios trino. Sin embargo, él se presenta y le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Y cuando Dios habla de que él es un Dios todopoderoso, igual, en hebreo se escribe Shaddai. Shaddai significa omnipotente, todopoderoso. Dios fuerte, ¿verdad? Tantas cosas encierran esa palabra Shaddai. Pero él en ese momento le dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el omnipotente, yo soy Jehová, pero este Jehová, este Dios específicamente. Entonces, si Dios le está diciendo a Abraham, ¿verdad? Que es el Dios todopoderoso, ¿verdad? Que es el Dios omnipotente, que es el Dios, le está diciendo, no soy Dios Padre, porque si no, no me podrías ver, porque Dios es espíritu, lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo dice la Biblia en San Juan 4:24, que Dios es espíritu. Esa, una cita de muchísimas que hay en la Biblia que me dice que Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, Abraham no lo podía ver. Entonces, si se le apareció Dios, ¿verdad? Si se le apareció Jehová a Abraham, en ese contexto de la palabra apareció, no cabría la raíz de ver, ¿verdad? En hebreo. Entonces, ¿a quién pudo haber visto Abraham? Al Espíritu. El Espíritu Santo también es Espíritu. Por lo tanto, Abraham no conversó, no tuvo esta plática, o el que se le apareció en ese momento no fue ni Dios Padre, ni fue Dios Espíritu. Por lo tanto, la única explicación lógica que me queda es que Dios Hijo fue el que se le apareció a Abraham ese día. Y se le apareció en forma de hombre, se le apareció como el Hijo de Dios, se le apareció así como se le apareció a los discípulos y como se le apareció a todo el pueblo de Israel cuando vino a la tierra. Quiere decir que este versículo quiere decir que el que se le apareció a Abraham, su amigo, porque la Biblia también me dice que eran muy amigos, en Santiago 2:23, el que se le apareció ese día a Abraham, ese día ahí, fue Jesús. ¿Y por qué lo digo con tanta certeza? Bueno, por lo mismo, porque estamos hablando de una palabra que saco del contexto bíblico. Sin embargo, quiero que, para que ustedes estén igual que yo emocionados, confirmar esta cita bíblica con otra, y está en en Éxodo 6. En Éxodo 6, versículo 3 dice, vean qué revelación más hermosa. Dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¡Oh! Voy de nuevo. Éxodo 6, versículo 3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Acuérdese que cuando él se presenta a Abraham le dice, se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Acuérdese que todopoderoso y omnipotente vienen de la misma palabra hebrea que significa Shaddai. Y entonces él les dice, no me aparecí, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Porque Dios
Jehová, Dios Padre, es invisible. Su palabra también lo dice en la Biblia, que Él es espíritu y es invisible. Entonces, por lo tanto, no lo podemos ver. Ahora, el Espíritu Santo también es espíritu, por lo tanto, no lo podemos ver. Sin embargo, el Hijo de Dios, Jesús, ¿verdad? Vino a esta tierra en forma de hombre. Vino a imagen y semejanza de Dios. Vino como nosotros, ¿verdad? Como ser humano. Entonces, cuando dice que se le apareció, el de la palabra hebrea, Ra, quiere decir que lo vio, ¿verdad? Entonces ahí está una revelación súper linda y súper hermosa. Ahora, en las mismas escrituras, en el libro de Génesis, también está esa parte. Voy a improvisar un poquito aquí, me voy a salir del bosquejo que tengo aquí y les voy a contar, por ejemplo, cuando Dios se le apareció a Jacob en Betel y que dice que un hombre luchó con él, un varón. Vamos a ver. Eso está en Génesis igual. En el capítulo 'Ujú. Jacob se casa, Jacob aquí, Jacob allá. Vamos a ver, Jacob regresa a la tierra, huye de Labán. Labán lo persigue. Ya casi llegó. Ajá. En el capítulo 32 de Génesis, Génesis 32, 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo de ellos y a todos los que tenía. Así quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Eso está en Génesis 32, versículo 22. Pero más adelante, en el capítulo 35 de Génesis, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ese Dios que se le apareció, otra vez, de la palabra hebrea Ra, o sea, que lo pudo ver, ese Dios que se le apareció, con el quien él luchó, entonces queda confirmado también que es Jesús, ¿verdad? Ese hombre con el que luchó, porque fue a cuerpo, inclusive dice que le metió la mano en la coyuntura, ¿verdad? Y que desde ahí Jacob empezó a cojear porque no podía caminar por el dolor. Igual eso es una revelación muy interesante que la estamos agregando acá, pero volvamos a Génesis 17. Dice, entonces Abraham se postró y Dios habló a él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. En ese momento Dios le cambia el nombre Abraham de Abraham, que significa padre enaltecido, a Abraham, que significa padre de multitudes, porque Dios le está prometiendo naciones y reinos y reyes, ¿verdad? Y dice más adelante, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, eso en el versículo 5, y en el versículo 6 dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Entonces, cuando dice que naciones saldrán de ti, recuerden, hermanos, que Abraham no solamente tuvo a Isaac como hijo. Antes de tener a Isaac como hijo, tuvo a Ismael como hijo. Y de Ismael, que fue el primer hijo que tuvo Abraham, lo tuvo con Agar, ¿verdad? La egipcia. Y de esa descendencia de Ismael, que es el primer hijo de Abraham, de Ismael, salieron un montón de generaciones, ¿verdad? Que hablan la lengua, lo que hoy conocemos la lengua árabe, ¿verdad?
Todas las generaciones de Ismael hablan la lengua árabe. Y actualmente en el mundo hay cualquier cantidad de países que hablan la lengua árabe, que vienen de la descendencia de Ismael. Para mencionar algunos: Arabia Saudita, que ahora se llama Arabia Saudí, Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Qatar, Sahara, Siria, Sudán, Túnez y Yemen. Esos, ¿verdad? Algunos de las lenguas que hablan algunos de los países que hablan la lengua árabe, o sea, que vienen de la descendencia de Ismael. Todas estas naciones descienden de Abraham porque vienen de Ismael, ¿verdad? Igualmente, el pueblo de Israel desciende explícitamente y esencialmente, porque en su esencia todos los hijos de Jacob, ¿verdad? Tuvieron parte en la repartición de las tierras de lo que es hoy Israel. También es una nación. A Israel le ha costado muchísimo concretarse como nación, pero en 1948 lo logró consolidarse como país un 14 de mayo. Igualmente, recordemos que Abraham también tuvo otra mujer con la que tuvo hijos, que fue con la que más hijos tuvo, ¿no? Con la que más hijos tuvo, que fue Setura, ¿verdad? Con Sara tuvo a Isaac, que es la generación de Jacob, ¿verdad? Isaac tuvo a Jacob, y de Jacob Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, y desde ahí viene la nación de Israel. Ismael, que fue el primogénito de Abraham, que tuvo con Agar la egipcia, y después de que Sara murió, él no se casó, dice que tomó por mujer, entonces probablemente se considera una concubina también a Setura. Y de hecho la toma como concubina porque la Biblia dice que cuando él murió le dejó todo a Isaac, como que si fuera el único hijo, y en realidad tuvo muchos hijos. Con Setura tuvo a Zimram, a Yoksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos tuvo con Setura. Eso lo podemos encontrar igual en la Biblia. Voy a leérselos. Es después de que muere Sara, que él que él toma como mujer a Setura. La muerte de Sara está en el capítulo 23 de Génesis. Y Abraham, ¿verdad? Se toma como mujer en Setura. Vamos a buscar la cita. En el capítulo 25 de Génesis, que dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Zimram, a Yoksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. De todos estos nombres podemos rescatar uno muy importante, que es Madián, ¿verdad? Que de ahí salieron los madianitas y los moamitas, que también vienen de esa misma descendencia, que son también de la descendencia de las hijas de Lot. Entonces, imagínense el montón de naciones y de reinos y todo que hoy por hoy se conocen dentro de todos estos países. Pero también en el versículo 5 de Génesis 17, Dios le dice que también van a salir reyes de las generaciones de Abraham. Dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahora en Mateo 1:6, quiero que me acompañen ahí con su Biblia también para que corroboren las citas bíblicas que estoy diciendo, en donde está la genealogía de Jesús. Mateo 1. Mateo 1 en el versículo 6. Bueno, en el versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Y en el versículo 6 dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, que también fue rey, que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roán, que también fue rey. Y así, ¿verdad?
todos los reyes que tuvo Israel descendieron de la genealogía de Abraham, del rey David. En realidad, esto es algo muy, muy interesante y muy hermoso. Pero como les digo, hermanos, lo que más me impactó en este estudio de Génesis 17, en estos 6 versículos, está en el primer versículo y casi que me quedo con ese, en Génesis 17:1. Porque la revelación ahí es muy grande, es hermosa en realidad. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Dios le dice a Abraham que sea perfecto, aquí también viene una palabra en hebreo. Perfecto viene de la palabra tamín en hebreo, que significa entero, o sea, íntegro. Cuando Dios le está diciendo a Abraham que sea perfecto, obviamente no está hablando de una perfección absoluta, porque sabemos que el ser humano es imperfecto. Si fuéramos perfectos, el sacrificio de Jesús no hubiera valido nada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero como somos imperfectos, Jesús vino por nosotros a la cruz del Calvario y dio su sangre por nosotros. Pero cuando Dios le dice a Abraham que sea perfecto, esa palabra perfecto viene del hebreo tamín, que significa entero, o sea, íntegro, con todas sus partes. En todas sus partes. Cuando Dios le dice a Abraham que sea perfecto, le está diciendo que sea íntegro. ¿En qué? En su manera de actuar, en su manera de hablar, en su manera de comportarse, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito natural. Dios nos pide a nosotros lo mismo, que andemos delante de Él y que seamos perfectos, que seamos íntegros, que caminemos enteramente en Él. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que la perfección que Dios le está pidiendo a Abraham en este versículo es la misma que nos va a pedir a nosotros, que nos pide a nosotros. Anda delante de mí y sé perfecto. Esa perfección significa integridad. Y cuando hablamos de integridad, hermano, es que muchas veces nosotros nos creemos muy espirituales, nos creemos muy cristianos en la iglesia, por ejemplo, pero cuando estamos en el trabajo no somos íntegros y hacemos cosas que no le agradan al Señor. Cuando estamos en la universidad, por ejemplo, nos olvidamos de Dios. No somos íntegros, no estamos incluyendo a Dios en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra familia, en nuestra casa, somos una cosa y en la iglesia somos otra. Dios nos está pidiendo integridad y eso es lo que significa. Para ir terminando, quiero, ahora que estuvimos viendo lo que decía Jacob en el capítulo 35, voy a leerlo otra vez. En el versículo 35 de Génesis estábamos hablando de que ahí Dios le estaba diciendo que le hiciera un altar, ¿verdad? Que le hiciera allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de Esaú. Eso está en el versículo 1. Más adelante, más abajo, en el versículo 9, dice que le apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán Anán y lo bendijo. Y en el versículo 11 le dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Es la misma palabra que Dios le está diciendo a Abraham. Cuando Dios se le aparece ahí y le dice igual que está hablando del Dios omnipotente, estamos hablando que el Dios omnipotente es el Shaddai, en hebreo, Shaddai, y ese mismo Shaddai es el versículo, lo que dice en el versículo de Éxodo 3, en Éxodo 6:3, que dice que yo me le aparecí como el omnipotente y no como Jehová. Entonces por ahí también podemos terminar de confirmar de que este amigo hermoso que se le aparecía a Abraham era Jesús. Y ese privilegio lo tuvo Abraham. Imagínense cuántos años habrá de eso, cuántos años tuvo Jesús esa relación con Abraham, que lo consideró su amigo. Esa misma relación es la que Dios quiere tener con nosotros. Y tal vez hoy usted y yo no lo podamos ver, tal vez no se nos va a aparecer, ¿verdad? En ese sentido de que podamos verlo, pero le puedo garantizar que ese mismo Dios se nos aparece, ¿verdad?
y caemos seguro muertos, ¿verdad? Probablemente. Pero sí le puedo garantizar de que ese Dios viene, nos visita, nos ama, es más, vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo vive con nosotros. Y ese Dios omnipotente, que es el Hijo de Dios, Dios Hijo, fue el que dio en la cruz del Calvario su vida por usted y por mí, y a Él le debemos honra y le debemos alabanza. Así que, hermanos, yo le insto a que escudriñemos la Biblia, que aprendamos, que estudiemos, que escudriñemos, que busquemos a trasfondo, lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere enseñar. Para mí es una bendición compartir con ustedes esta palabra. Que Dios me los bendiga mucho. Los amo.